estudiantes de la Universidad Continental. En esta oportunidad les voy a hablar sobre los derechos humanos, enfocados en el libro de Gordillo. Para ello les invito a ver esta presentación. Acompáñenme. Bien, para iniciar vamos a realizar algunas interrogantes. ¿Quién resguarda los derechos humanos? ¿Qué es el derecho al debido proceso? ¿Qué es una vía de amparo de los derechos humanos? ¿Qué es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Y a todas estas interrogantes, las respuestas a estas se encuentran relacionadas a un proceso debido y administrativo para defender los derechos humanos. Estas son de interés en priorizar la atención y mejoría de sus funciones de las instituciones enfocadas a defender los derechos humanos, ya que para el Estado es primordial la protección y brindar el valor de los derechos humanos a nivel general, es decir, a nivel mundial, unificando a todos los países. Como podemos ver, definiremos el sistema administrativo y las operaciones que desarrollan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estas instituciones involucran amplios procesos para reconocer la vulneración de un derecho humano, bajo etapas que expresan el debido caso, que transcurren el proceso para reconocer el caso o la denuncia, desde el inicio hasta el fin. Bien, para desarrollar, resaltaremos lo siguiente. El Estado ha realizado acuerdos para desarrollar un sistema administrativo funcional para aplicar la defensa de los derechos humanos a nivel mundial, tal como menciona los colaboradores siguientes. Ley en su libro del 2007 sobre el sistema de protección mundial de los derechos humanos manifiesta: las alianzas internacionales firmadas por el país y otros adheridos al propósito encaminan un plan de crear un mundo de métodos para salvaguardar los derechos humanos y en ellas conlleva garantías individuales o globales respecto a la defensa. En este sentido, la búsqueda de bases para crear en la realidad un sistema viviente, englobado y genérico suponen también que es necesario simultáneamente denunciar sistemáticamente, mediante el ordenamiento jurídico, un sustento real y verídico. Marca página 1. En el artículo, según de García, del 2008, el sistema universal de la protección de los derechos humanos nace en el seno de la ONU, de la que son miembros casi todos los estados del mundo. En este sentido, consiste en un conjunto de mecanismos orientados a proteger los derechos humanos de todas las personas. En el término universal, se encamina hacia los derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que muestra que las esencias y términos propios sean para todos por igual, sin excepción ni distinción de ningún tipo u otro, en su página 90. También tenemos, quiere decir que a nivel mundial existe un sistema de procedimientos reglamentarios casi en todos los países, puesto que la defensa de los derechos humanos, como desarrollarse la discusión pública como necesario respecto a los diferentes, como la lucha siempre vigente, y porque no como un Inevitable amor al prójimo. Afirma también que al final de defender los derechos humanos significa mostrar indignación ante lo injusto. A la vez también que el sufrimiento ajeno, y una de las formas más perennes a esto, es de la protección y aprender a convivir entre nosotros. Vogt manifiesta en el 2015 en la página 1 de su revista. Las etapas en el ordenamiento técnico originario de instituciones de causas son diversas. Por un lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene múltiples procedimientos. En las instancias del primer lugar se tiene la revisión inicial de la denuncia,
que está encargada por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, quien tiene la obligación de estudiar y brindar el tratamiento inicial para todo inicio escrito, constando de requisitos imprescindibles de 6 puntos claves para continuar con la inscripción y registro del caso. En segundo lugar, tenemos la admisibilidad. Se encuentra en la potestad de la comisión previa respuesta de las observaciones de ambas partes, siendo esta el diagnóstico para su archivo o declarar su admisibilidad o procedencia para tramitar las denuncias. A excepciones de algunos casos, la inadmisibilidad es evaluada bajo criterios. En tercer lugar, tenemos el análisis del supuesto cometido bajo evaluaciones y pruebas, declaraciones, afirmaciones y entre otras evidencias que pueden hallar tanto como el peticionario. Todo esto lleva un periodo de 2 meses, a excepto de otros casos vulnerables como la vida o muerte de un anciano o enfermedades terminales o un niño o menor de edad. Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos al principio enfoca en la parte escrita, que es expresada ante la Secretaría de la Corte, cual debe constar para su procedimiento y admisibilidad de 11 exigencias determinadas en su reglamento, debidamente sustentadas para su veracidad. Puesto a ello, es comunicada al presidente y los jueces de la Corte, como también al Estado demandado, así como también la comisión indica al lado de del demandante en la denuncia original, siendo hipotéticamente la víctima quienes sus conocidos o familiares pueden acercarse, apersonarse de manera acreditada. Durante todo ese transcurso se llevan 2 meses en las instancias de todo este proceso escrito y 4 meses en todas ellas para poderse desarrollar el procedimiento orales, antes o previas a esta. Para finalizar de manera oral, el proceso es responsable del proceso del presidente de la Corte, quien apertura el procedimiento y las audiencias, esto dándose un término de 90 días para poderse culminar desde su inicio hasta el final. La Corte y la Comisión llevan algunas limitantes administrativas de funcionamiento más comunes de los tribunales judiciales de forma sistemática, cuales determinamos que son varias. Para empezar, tenemos la lentitud, cual enmarca en su proceso de agilidad y demora del tiempo en el transcurso desde su inicio hasta el final, como podemos ver en el caso que ha demorado de 2 a 3 años del Estado francés, del Consejo de Estado, países interamericanos o América Latina, que han llevado procesos de años de 2 a 3 a 4 años. En lo siguiente tenemos la eficacia. Estas comisiones y la Corte se fijan entre ellas para poderse definir que el cumplimiento que ellos durante el fallo que tienen de cada caso sean verídicamente cumplidos bajo sus estándares. Finalmente, también se tiene la reparación. Se agiliza al término de cada proceso, puesto que se ha llevado un procedimiento largo de 2 a 3 años. En algunos, estos resarcen el procedimiento haciendo cumplir verídicamente sus procedimientos. Pero ahí tenemos algo. Según Carvajal, en 2010, el resultado indispensable tener presente que el debido proceso administrativo es también una exigencia internacional en el marco de las obligaciones asumidas por el Estado, en su página 17 de su artículo. Quiere decir que todos estos funcionamientos nos debemos a un debido proceso, puesto que es un derecho importante para un procedimiento público. En resumen, queridos estudiantes, el Estado ha realizado acuerdos para desarrollar aquellos sistemas administrativos funcionales para aplicar la Defensoría de los Derechos Humanos de manera integral, involucrada a todos los estados o países, por lo que define como que un proceso nace en un sistema universal de protección de los derechos humanos. En sus etapas de régimen procedimental originario, que son diversas en sus competencias y poderes, según su jerarquía,
Ellas, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sus diferentes etapas de procedimientos muy estrictos y cabales, quienes constan en una evaluación minuciosa que a efecto a ello muestran limitantes por el tiempo y la premura. Cabe resaltar frente a esto, es imprescindible reconocer la frase que vos tenés la bala o la palabra. La bala muere al detonarse, la palabra vive al replicarse y poder recomendar, según esto, al debido proceso administrativo universal, que toda gestión pública, que toda institución pública, que todo procedimiento de denuncia enmarca y resalta esto. Sin más, conmigo hasta la próxima. Gracias.